Aló, muy buenas noches. Lo invitamos a una nueva jornada de Aprender 3C. Bueno, antes de comenzar, quisiera, a nombre del equipo del proyecto, dar un gran abrazo a la distancia a Fernando Ariel, que acaba de ser padre el día de ayer, así que por eso justamente nos puede acompañar. El día de hoy contamos con la presencia de Santiago Villegas, quien ya está acá esperándonos. Santiago es estratega digital y está orientado a la gestión del conocimiento. Es especialista en social media, web semántica, tecnología e innovación. Y tiene una vasta experiencia en consultorías relacionadas con principios de la cultura digital, con estudios superiores en ingeniería y bibliotecología, estudiante además en curso de ciencia de la información y capacitación formal en alta dirección, gestión de la innovación y planeación participativa. Es además conferenciante y docente invitado en tópicos relacionados con biblioteca, cultura digital, emprendimiento, redes sociales y tecnología. Muy bien. Gracias Fernando, gracias Cristian, perdón por la introducción. Y gracias a todos por la invitación, ¿no? Fernando, Gabriel y a Fernando Ariel también un saludo muy especial por su nuevo hijo, ¿no? Que seguramente traerá bastante felicidad a toda la familia, a él y a su esposa, que también hace parte de este grupo de infotecarios del que tengo pues el lujo de pertenecer junto con ustedes. Cristian, muchas gracias. Yo diría que antes que todo eso que dijiste, yo soy aprendiz de bibliotecología permanente. Eh, Todo el tiempo estoy aprendiendo. En ese sentido, considero que compartir el conocimiento es parte vital de ese aprendizaje y por eso pues acepté su invitación a hablar un poco de la experiencia que tuvimos con Outliers School y con la planeación participativa del proceso de cultura digital en biblioteca del sistema de Medellín. No sé si quieren que comencemos. Tenemos ya gente en espera. ¿Cuál es el enlace que puedo compartir en redes? Compartimos el enlace en nuestro sitio de Facebook y estamos transmitiendo directamente desde el sitio de Aprender. Perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, entonces voy a dar comienzo con la conferencia. Yo espero que quienes participan básicamente nos mencionen @aprender 3C es la cuenta de ustedes, de la que estoy gentilmente invitado, y mi cuenta es @Medellín, MEDJEAN. También podríamos usar como recomendación el mismo hashtag que usamos para el proceso de planeación en bibliotecas, que era Plan Bibliotecas MTE, es decir, el numeral, el símbolo numeral, Plan Bibliotecas MDE, que es la sigla. Permítame, abro la presentación. Confieso que es la primera vez que hago un webinar, así que estoy, como dije, aprendiendo. Traté de hacer una presentación con un poco más de texto de lo usual, considerando que la presentación pueda estar separada también del video en un momento dado y que ustedes tengan toda la información de la presentación disponible básicamente en los slides. Bueno, a partir de este momento están ustedes entonces viendo la pantalla de la presentación. No sé si la ven completa. Ahí está, Santiago. Yo no veo, la veo un poco cortada. Ustedes pueden ver para empezar aquí una pequeña imagen, una panorámica que tomamos de una parte del proceso de planeación. Esto es en una de las terrazas de nuestros parques biblioteca. Pueden seguir también en el Google Drive. Les voy a poner el enlace de la presentación que está montada en Google Drive, por si ustedes quieren tener control de los slides desde su cuenta. Denme un segundo y les menciono el enlace directamente.
Bueno, para contextualizar el proceso de planeación, es interesante empezar con esta frase de Outliers School. La excelencia y el talento se cultivan y deben trabajarse. En estadística, un outlier es un dato que es extreme outer edge of what is statistically possible. Es decir, es un dato totalmente fuera del límite posible estadísticamente. En castellano se traduce como un valor atípico o fuera de serie. Eso es Outliers School. Y Outliers School básicamente es un método, ¿sí?, basado en Design Thinking y en Learning by Doing. Es decir, lo que en español se ha llamado el pensamiento de diseño y, en otras palabras, aprender por hacer. Es decir, aquí lo importante es la ejecución, más que la filosofía que se pueda dar alrededor de un problema determinado. Y Outliers School ha trabajado con nuevas ideas de diseño educativo, cultura, comunicación digital, narrativas transmedia, gestión del conocimiento, siempre con aprendizaje basado en resolución de problemas y prototipado de soluciones. Lo más interesante de Outliers School es tal vez el equipo con el cual tengo el honor de trabajar. En Outliers School tenemos a 3 directores, o quienes fueron los gestores de la idea. Los gestores de la idea los voy a presentar rápidamente para que pasemos la planeación del proyecto. Es Hugo Pardo es de Autónoma de Barcelona, pero además es autor de unos libros bastante conocidos en cultura digital. Geekonomía, que es el último escrito por Hugo Pardo, y Planeta Web 2.0, que escribió junto con Cristóbal Cobo, que vamos a ver que es otro miembro del sistema. Además, Hugo Pardo, gracias a este proyecto de bibliotecas, comenzó a escribir un libro que está muy próximo a lanzarse. En los próximos días, en no más de un mes, estará lanzándolo, que se llama Opportunity Valley, o el Valle de la Oportunidad, y tiene un subtítulo muy sugerente, es ¿cuáles lecciones aún no hemos aprendido en cultura digital en estos 20 años que llevamos pues básicamente aplicándola? Es como lecciones aún no aprendidas sobre la cultura digital. Otro de los directores es Cristóbal Cobo. Cristóbal Cobo también algunos lo conocerán por el libro Aprendizaje Invisible. Aprendizaje Invisible es un libro que tiene más de 30.000 descargas, es un libro abierto, disponible, y que pueden ustedes descargar en el enlace que ven allí en la presentación. Además de haber escrito junto con Hugo Pardo Planeta Web 2.0. Cristóbal es Research Fellow del Oxford Internet Institute, es tal vez el instituto que trabaja con Internet más prestigioso del planeta, y allí coordina investigaciones alrededor del futuro de las tecnologías y el impacto de Internet, y es parte principal de los mentores o de los directores de Outliers School. Y finalmente, el tercer miembro directivo de Outliers School es Carlos Scolari, quien es doctor en Lingüística Aplicada y Lenguajes de la Comunicación, y que ha escrito también una gran cantidad de libros: Hipermediaciones, Hacer clic hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales, de esos títulos pomposos que mucha gente no entiende, tengo que decir. Yo, por ejemplo, tengo que estudiar mucho de qué se trata la sociosemática, tuve que estudiar antes de leer el libro. Pero es bastante interesante lo que hace Carlos Scolari. Hoy tiene un curso abierto, un MOOC, sobre series de televisión y sobre el tema de cultura digital y de hipermediación y de transmedia en estas series de televisión, al que ustedes se pueden inscribir desde hipermediaciones.com o desde digitalismo.com. Para el caso de bibliotecas, específicamente hablando, nosotros tenemos además otros miembros dentro del equipo. Giancamilo Vergara es comunicador social con máster en estética, vive aquí en Medellín, Colombia. Fue quien de alguna manera coordinó el proceso con el gobierno de la ciudad, y yo, quien soy el líder de Santiago Villegas, quien les habla,
que soy el líder del área de bibliotecas para el proyecto Outliers School, porque el proyecto Outliers School trabaja en ocasiones con educación, en ocasiones con comunicación digital. En el caso de bibliotecas, yo soy quien lidera el proceso. Bueno, déjenme un segundo, les doy el enlace de esta presentación, porque cometí el error de no ponerlo dentro de la presentación misma, pero como les dije, estamos aprendiendo por primera vez. Este es mi primer webinar, ¿no? Y con este enlace, ustedes van a poder seguirla simultáneamente a esta presentación. Permítanme, les comparto el enlace. El enlace lo voy a poner en mi cuenta, voy a intentar recortarlo para que ustedes tengan acceso a él también dentro de esta presentación. No sé si Fernando o Cristian hayan visto algunas preguntas en Twitter que quieran compartir, o al final mejor las compartimos. Exacto, al final realizamos todas las preguntas. Perfecto, muy bien. Entonces, continuemos mientras el sistema me genera el enlace, que todavía no me lo ha generado. Aquí estoy entrando al generador, al recortador de direcciones. No sé si ustedes son tan obsesivos como yo, pero recorto absolutamente todas las direcciones. Bien, vamos al siguiente tema. Ahora contextualicémonos, ya que hemos hablado de Outliers School, de lo que es Outliers School y quiénes están detrás del proyecto. Hablemos un poco de qué es el sistema de bibliotecas, o cómo era el sistema de bibliotecas a mediados del año pasado que comenzamos este proceso. El sistema de bibliotecas públicas de Medellín está conformado hoy por 31 bibliotecas públicas. Muchas de estas bibliotecas son bibliotecas pequeñas, bibliotecas barriales, bibliotecas que están en pequeñas localidades de la ciudad. Medellín es una ciudad pequeña, ustedes pueden ver en pantalla un pequeño mapa de la ciudad. Para hacerse una idea, nosotros tenemos alrededor de 1.700.000 habitantes, 2 millones más o menos. 3.700.000 es el área metropolitana, pero lo que es Medellín es bastante pequeño en términos de ciudad latinoamericana. Y para cubrir esta población de 2 millones de personas, de alrededor de 2 millones, tenemos 9 grandes parques biblioteca. No sé si ustedes seguramente habrán oído o habrán escuchado hablar del término parques biblioteca. Los parques bibliotecas fueron una idea de uno de nuestros gobiernos anteriores, de Sergio Fajardo Valderrama, quien es hoy gobernador del estado o del departamento de Antioquia. Y él se ideó básicamente el crear las bibliotecas, la idea de tener bibliotecas como no solamente espacios para la distribución de la información y el acceso a la información, sino para la transformación social a través de la arquitectura y de el uso de espacios públicos como el parque lo es tradicionalmente. Por eso nuestras bibliotecas se llaman parques biblioteca, porque básicamente desde el lenguaje mismo se han transformado en un espacio de encuentro social, en un espacio de interacción, en un espacio que va más allá simplemente del espacio de colecciones o del lugar de colección de las tradicionales estanterías con libros y demás. Bueno, ese es el sistema de bibliotecas, o ese era el sistema de bibliotecas hasta el año pasado. En un momento dado, la subsecretaría se creó durante el gobierno en curso, la subsecretaría de bibliotecas, lectura y museos, bibliotecas, museos y lectura. Esta subsecretaría, que es una dependencia de la alcaldía municipal, es decir, de nuestra municipalidad, se preguntó, ¿ese sistema de bibliotecas tiene un plan estratégico? ¿Sabe a dónde va? Tenemos 30 bibliotecas o más de 30 bibliotecas de las que no tenemos claridad o no tenían claridad en ese momento cuál era su futuro, cuáles eran sus problemas, cuáles eran las dinámicas que trabajaban con las bibliotecas públicas de Medellín. Así que se propuso crear todo un plan estratégico alrededor de las bibliotecas públicas. Y entró aquí entonces a participar a Outliers School como un mediador. Hay que decir, hay que ser muy claro en este punto. Nosotros, Outliers School Biblioteca no es un staff de expertos que se dedican a
digamos, crear directrices para otros, de ninguna manera. Nosotros en Outliers School somos mediadores, es decir, somos más bien mentores, ¿sí? Facilitadores de procesos de planeación participativa. Y en ese sentido, ustedes pueden ver en este primer video que les quiero mostrar, ya tengo grabada la presentación, ustedes las pueden seguir a través de j.mp/outliers aprender 3C. Si ustedes ponen j.mp/outliers aprender 3C, se encuentran esta misma presentación que estamos viendo ahora y pueden seguir los videos a su ritmo, que es importante que veamos un poco estos videos. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a proyectar sin audio para que hagamos pausas y les cuente un poco de este proceso. Hay varias diapositivas siguientes con videos que no vamos a ver, pero este en particular sí quiero que para empezar lo miremos. Bueno, le he dado ya play. Ustedes pueden ver algunas imágenes de Hugo Pardo y Jean Camilo en la primera parte del Plan Bibliotecas MDE, que fue un área de una semana de contextualización, es decir, una semana en la que nos preguntamos qué está pasando en las bibliotecas a nivel mundial, ¿sí? ¿Qué está pasando en cultura digital? ¿Qué es cultura digital? En ese sentido, el grupo de personas asistentes al proceso, básicamente, en principio asistió como alumnos desde el punto de vista tradicional, es decir, espectadores de personas que estaban hablando de temas, pero al final de la semana, como vamos a ver más adelante, se convirtieron también en partícipes de los procesos, que es lo importante en este sistema de Outliers School y de Design Thinking. Bueno, básicamente por la velocidad de la conexión, prefiero hacerle pausa y voy a continuar con la dinámica de la presentación para que ustedes, los invito, repito, a que en sus computadores hagan play a este video. Este es bastante cortico, vean la introducción de lo que se trató el proceso y discutamos al final las preguntas que tienen. Repito, la presentación está en j.mp/outliers aprender 3C. ¿Quiénes son estas personas que asistieron? Es una pregunta. Había más de 30 personas dentro del grupo de asistencia al proceso de planeación participativa. Pero ¿de dónde salieron? ¿Cierto? ¿Quiénes son? ¿Cómo fueron elegidas? Básicamente lo primero que hizo Outliers School fue sentarse con las directivas del sistema de bibliotecas y con la subsecretaria de Cultura, Bibliotecas y Lectura, además de personas, empleados de las bibliotecas, y decir, bueno, ¿cuáles son las personas claves que ustedes consideran que deben estar en este proceso? Podíamos elegir no más de 30 personas para hacer que las dinámicas funcionaran en ese corto tiempo. Y se eligieron no solamente bibliotecólogos y personas expertas en el tema de bibliotecología que trabajaran en el sistema, sino también usuarios de las bibliotecas. Se pidió que estuvieran personas que hacían parte del sistema, pero que veíamos que aún haciendo parte del sistema y siendo empleados del sistema eran muy detractores de muchos de los procesos que había dentro del sistema. Es importante tener personas para un proceso de planeación participativa que realmente sea enriquecedor. Es importante tener personas de todos los puntos de vista posibles, no solamente de los niveles administrativos, sino de los niveles de atención al usuario, de los niveles incluso paralelos a lo que conocemos como la biblioteca tradicional. Había gestores, lo que llamamos gestores de cultura digital, que son quienes manejan las salas de informática en los parques de biblioteca, que no están ligados necesariamente a la colección y a la bibliotecología, pero que hacen parte del sistema de la biblioteca. Y sociólogos, había historiadores, había personas que de alguna manera complementan el sistema de los parques biblioteca y de las bibliotecas públicas de Medellín. En esa primera semana de contextualización, que es lo que ustedes ven aquí en esta diapositiva, hubo 15 horas de trabajo, 2 jornadas presenciales. La primera vez que nos encontramos fue presencial. Obviamente teníamos que presentarnos y decir quiénes éramos y qué estábamos haciendo y qué queríamos lograr, integrar a las personas del sistema en un proceso que iba a resultar en soluciones de los problemas
creadas por ellos mismos, de tal manera que se apropien de las soluciones y puedan llevarlas a cabo como propias, ¿sí? Esa fue la presentación. En el primer día, básicamente invitamos a Cristóbal Cobo a que hablara a través de una conferencia, de una videoconferencia sobre lo que está sucediendo en el mundo de las bibliotecas y cultura digital. Invitamos al director de la red de bibliotecas de Chile, invitamos a distintas personas del mundo que consideramos referentes a participar en esta contextualización. Y después de esa contextualización presencial, tuvimos 3 jornadas virtuales en temas específicos del contexto de las bibliotecas. Primer tema, ¿qué se entiende por cultura digital? ¿Sí? Eso es muy claro. Ustedes se han preguntado ¿qué entendemos por cultura digital? Es una pregunta que muchas veces uno pasa por alto, ¿verdad? Y van a ver que en la segunda en la segunda sesión presencial, hubo un encuentro, unas respuestas bastante interesantes de los participantes del proyecto. En este caso, ¿en qué quedamos en ese contexto? ¿Qué consideramos cultura digital para el proyecto de Outliers School y Plan Bibliotecas NDE? Junto con Hugo Pardo Kuklinski, llegamos a un acuerdo, y junto con los participantes, en que cultura digital se entenderá para este trabajo como todos los flujos, procesos y metodologías de acción que involucren la gestión de bits en la interacción entre el sistema y sus públicos objetivos. Eso puede sonar complejo, pero es parte de una teoría que es muy antigua, pero que a muchos se nos ha olvidado. Lo digital no nació con la web, no nació con Internet. Ya Shannon, a mediados del siglo pasado, hablaba de la teoría de la información y definía lo digital como opuesto a lo análogo, en la medida en la que lo digital se podía medir, estaba compuesto por bits exactos, eran números enteros. Y ahí, a partir de esa definición, creó su teoría de la información. En nuestro caso, consideramos que todo ese sistema medible, ese sistema que implica flujos de información, es lo que consideramos digital, ¿sí? Ahora bien, eso no pasa solamente por la teoría y los flujos de información. Además, consideramos que cualquier conjunto de metodologías que vengan de la cultura digital, que viniendo del campo de la digitalización, se puede aplicar a procesos analógicos, es decir, procesos de lo que hemos llamado el mundo real, ¿sí? Ese es el concepto de cultura digital del que partimos y al que llegamos después de estas primeras jornadas, como la que ustedes están viendo en pantalla. Que están viendo en pantalla y que tienen en la presentación disponible, es la presentación, es una de las hangouts que hicimos de más de 2 horas y media, hablando de postdigitalismo, de cultura digital, de bibliotecas, del estado de las bibliotecas en Medellín. Hay historias muy bonitas de Medellín que tiene la Biblioteca Pública Piloto, que fue la primera biblioteca pública fundada por la OEA en Latinoamérica, y por eso se llama Biblioteca Piloto. A raíz de esa Biblioteca Pública Piloto, que fue fundada hace más de 50 años, nació la Escuela Interamericana de Bibliotecología, donde tuve el honor de estudiar bibliotecología, además de mi abuela, 2 de mis tías y mi mamá, que estudiamos en 4 generaciones distintas. Es un honor que Medellín sea desde hace tanto tiempo un referente en biblioteca pública y que lo siga haciendo. Y en ese sentido había que hacer una contextualización para todos. Además, ustedes encuentran en esta misma slide, en esta diapositiva, la bibliografía en la que nos basamos está abierta. Ese enlace que ustedes ven ahí, si ustedes dan clic a ese enlace, van a abrir una página web dentro del Google Drive que les da acceso a la bibliografía base para el proyecto o para el proceso de Outliers School. Nos basamos muchísimo en documentos guías de otras latitudes, pero también en documentos de referentes locales de Medellín alrededor de la biblioteca pública, la promoción de la lectura y el papel de la biblioteca pública como transformador social.
que eso es muy importante dentro del contexto de la ciudad de Medellín, que como ustedes sabrán, vivió un proceso de violencia bastante grande en la década de los 90 y que todavía hoy estamos superando culturalmente hablando esos rastros que dejó digamos, esos problemas de violencia que tuvimos. Bueno, continuando, ¿qué pasó en la semana siguiente? Fueron 2 semanas intensas del proceso de Outliers School. La segunda semana ya era una semana presencial, ¿sí? Y esta semana, que comenzaba con una jornada grande de encuentro presencial, se basó en la metodología de Design Thinking. No sé si ustedes conocen o han escuchado hablar de Design Thinking, pero lo que les quería mostrar en esta diapositiva es un poco de qué se trata ese modelo de Design Thinking. El Design Thinking o pensamiento de diseño se basa en la idea de que cualquier problema puede ser solucionado básicamente con prototipos creados por los protagonistas, por quienes están viviendo ese problema, pero que además son basados esos prototipos en un sistema rápido de prueba y error. Ustedes pueden ver en los videos de Outliers School que les puse en las otras diapositivas y en los que están disponibles en Vimeo. Disculpen, me tomo un trago de agua. En los que están disponibles en Vimeo y en outliersschool.net pueden ver un ejercicio que tuvimos en el segundo encuentro presencial. Tuvimos un ejercicio que es el ejercicio del marshmallow, el reto del marshmallow. No sé si han oído hablar de él. El reto del marshmallow consiste en poner equipos de trabajo a trabajar con un número limitado de espaguetis secos, ¿sí? Es decir, pasta larga, seca, un marshmallow, un metro de hilo y un número limitado de cinta pegante para básicamente poner su marshmallow, crear una estructura para que su marshmallow quede lo más alto posible. Esto se crea para que se vean las dinámicas de grupo. Este juego se hace para ver las dinámicas de grupo y para ver quién puede liderar o no procesos. Pues bueno, ese proceso lo que da pie es a que las personas, a determinar cuáles grupos de personas pueden crear prototipados rápidamente y cuáles esperan hasta el final y planean absolutamente cada detalle y al final crean su prototipo. El Design Thinking se parece más al proceso que seguiría un niño en este ejercicio del reto del marshmallow. Un niño básicamente, si ustedes estudian el comportamiento de los niños comienzan a crear prototipos desde muy temprano, desde que se les da el problema y empiezan a construir y a destruir, este no me gusta, este sí me gusta, este me gustó, y llegan a un prototipo final que puede ser incluso bastante ganador. El que haya procesos de equivocarse rápido, prototipar rápidamente, son procesos pensados para el Design Thinking, procesos centrados en los valores humanos, procesos centrados en la ejecución, ¿sí? Que pasan por estas fases que ustedes pueden ver en esta diapositiva. Primero, la primera fase es hacer problemas o definir los problemas y hacer un benchmarking, es decir, ver en qué estamos. Esto fue la primera semana. La primera semana, como les contaba antes, que fue una modalidad blended o mezclada, hicimos una contextualización de lo que estaba pasando en bibliotecas, pero además hicimos un benchmarking con otras redes de bibliotecas, con otros sistemas de bibliotecas latinoamericanos y mundiales, pero además hicimos también una definición de los problemas. Encontramos 5 problemas fundamentales para la biblioteca, que si bien no necesariamente parecen venir o parecen provenir de la cultura digital, pueden ser solucionados desde la perspectiva de la cultura digital, repito, entendida como la cultura desde la cual se mueve la información, que puede ser medible y que está basada en las leyes de la información. Y por eso es que los bibliotecólogos somos tan buenos creando, digamos, o solucionando o creando soluciones para los problemas del entorno digital y de la cultura digital. En la fase 2 pasamos a un asunto de divergencia-emergencia. Es decir, cualquier idea es válida en esta fase. Se le pide a las personas que den sus ideas abiertamente, que lo primero que venga a la mente, eso de lo tengo en la punta de la lengua, no vale porque hay que decirlo, hay que dejarlo salir casi que sin pensar. Y aquí se hizo un
una dinámica de game storming, una dinámica de a través de juegos hacer una lluvia de ideas, y se les pidió a todos, si ustedes ven el video inicial, encuentran esa dinámica bien interesante, se les pidió a todos definir cultura digital. En esta definición de cultura digital, por parte de los participantes encontramos definiciones absolutamente interesantes. Encontramos que algunos decían, por ejemplo, que la cultura digital es tejido y conocimiento, que son saberes horizontales, que es gestión del conocimiento, que es red, que son nodos ubicuos, que cultura digital es desarticulación, cultura digital es crear y compartir, que cultura digital es más práctica, que no se piensa en las herramientas sino en las personas, que cultura digital no se trata de usar sino de construir, que se trata de construir de mil maneras, de rodear el sujeto con herramientas prácticas y oportunidades, y incluso alguien muy elaborado dijo que la cultura digital era un conocimiento matricial que va creciendo. Entonces todas estas ideas surgen de un proceso de game storming dentro de esta fase de divergencia y emergencia. Luego pasamos a la fase de convergencia. ¿Qué es esa fase de convergencia? En esa fase de convergencia, básicamente, después de tener todas estas miles de ideas de lo que pueden ser las soluciones a los problemas determinados, se van a elegir unas específicas, se va a empezar a limpiar el listado y a decir, bueno, esta solución no es viable por esto, esta es viable por esto otro, etcétera, etcétera. Y se hizo un juego también, un juego que ustedes pueden ver en el video inicial, repito, ese video inicial de la fase 3, ustedes pueden ver algunas personas con unas diademas de demonios y otras con diademas de ángeles o con halos de ángeles. Es un juego de el ángel y el demonio, ángeles y demonios, en las que unos juegan a siempre tratar de rebatir la idea del otro, esos son los demonios, y los ángeles siempre tratan de apoyar la idea, independientemente de lo que piensen como personas, ojo, independientemente de sus opiniones personales, cada uno se pone una diadema, y el objetivo de este juego es que o rebatan o apoyen, dependiendo de la diadema que tengan, y ver así la capacidad que tiene una idea de pasar o no la prueba de una persona que puede estar hablando de alguna manera objetivamente. La fase 4 es prototipado, la fase 5 es presentación del prototipo y la fase 6 es del prototipo del producto, que en este caso el producto es el plan de cultura digital y biblioteca. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que veamos ya cada uno de los problemas y cuáles fueron las propuestas de solución. El problema 1, el gran problema, digamos que uno asocia principalmente a la cultura digital, es el problema de la gestión de insumos tecnológicos. Ese problema de la gestión de insumos tecnológicos es, repito, asociado automáticamente a la cultura digital porque tiene que ver con los equipos, con los insumos, con el hardware y el software, pero además nosotros lo llevamos, por obvias razones, a también pensar el asunto de los contenidos disponibles. El equipo conformado por Juan Camilo Rabe, Luis Fernando Caro, Natalia Estrada y Jason Andrés Tavera debía pensar en hardware y software, en si se compraba o se rentaban mejor los insumos, en qué dispositivos se usaban, computadoras o tabletas, en conectividad a internet, en sistemas operativos, en programas, etcétera, y cuáles eran las mejores soluciones. Pero además, debía pensar en contenidos disponibles. En el sistema, ¿qué contenidos hay? ¿Hay ebooks suficientes? ¿Cuáles son las licencias de esos contenidos? ¿Sí? ¿Cuáles son las licencias válidas para las soluciones, para las diferentes soluciones que está buscando el sistema hoy? Este problema, si ustedes abren este video en su presentación, que repito está disponible en j.mp/outliers aprender 3C, pueden seguir este video y ver algunas de las soluciones que plantearan, pero yo se las quiero contarles las soluciones que planteó este equipo, como les voy a contar también las que plantean algunos otros equipos, y al final ustedes pueden compartir las que sus propios sistemas de bibliotecas o sus propias bibliotecas han planteado a estos problemas específicos. Este equipo, repito, el equipo de insumos tecnológicos, llegó a una solución interesante
y es, permítanme un segundo, aquí estoy abriendo el documento general, porque en el documento general ustedes encuentran que está disponible también en la carpeta, no solamente las soluciones, sino los canvas. ¿Cómo que los canvas? Estos procesos de design thinking fueron basados también en una metodología para la creación de startups, es decir, para la creación de emprendimientos de base tecnológica. Y se diseñaron los prototipos basados en unos cuadros que debían hacer, hacer mucha claridad respecto a cuál es el problema que se está enfrentando, cuál es la solución, cuál es la propuesta válida, la propuesta de valor única que tiene esa solución, cuáles son las métricas claves para medir esa solución, cuál es la ventaja que tiene sobre otras soluciones que tiene el usuario, que tiene el sistema para solucionar ese problema, cuáles son los segmentos de usuarios que van a adoptar esa solución, cuáles son los canales de distribución de la solución, cuáles son las formas de adquirir ganancia de la solución, y me refiero a que no solamente hablemos de lo económico, hacer soluciones financieramente viables, sino hacer soluciones que ganen en conocimiento, que ganen en interacción, cuáles son esos revenue y de dónde vienen esos revenue de la solución, y la estructura de costos que pueda garantizarme que se mantiene la solución a largo plazo. Bueno, estos modelos, estas personas de este primer grupo de la fábrica, perdón, de insumos tecnológicos, llegaron a soluciones bastante interesantes como lo que hemos llamado la fábrica de ideas. La fábrica de ideas básicamente es una estrategia de innovación continua en espacios presenciales y virtuales que facilita la identificación de necesidades, la planeación, la ejecución, la visualización y la validación de proyectos relacionados con la cultura digital, con la participación de los usuarios y colaboradores. Y van a ver ustedes que esto se une con otra de los problemas detectados en la planeación, que vamos a ver más adelante. Finalmente, muchos se cruzaban entre sí. Lo interesante es que al final ellos no tuvieron mucha relación entre cada uno de los 5 grupos que resolvieron problemas distintos, pero al final se dieron cuenta que podían estructurar soluciones parecidas y que podían integrarse para hacer más viable el paso del prototipo a la acción. Una de las cosas interesantes que se hicieron después de que este grupo llegara a sus soluciones es, por ejemplo, crear menús de software en las distintas bibliotecas. ¿Cómo que menús? Es decir, en las salas de informática no hay que tener un solo sistema operativo. Yo debo darle la posibilidad a las personas de usar distintos sistemas operativos, de usar distintas soluciones de software dependiendo de lo que quieren lograr. Aquí el objetivo es que la herramienta esté de acuerdo o esté acorde con la necesidad de la persona y no a la inversa. No es la persona la que tiene que adaptarse a la herramienta, es la herramienta la que debe adaptarse a la necesidad específica del usuario. En ese sentido, dar un menú de opciones basadas muchas veces en software libre fue una de las soluciones interesantes que planteó este equipo de insumos tecnológicos. El segundo problema, que es un problema que va más allá de la cultura digital y que hemos vivido no solamente en las bibliotecas públicas, sino en muchas bibliotecas, es el problema de la sostenibilidad financiera de las bibliotecas públicas. Sabemos que desafortunadamente las bibliotecas son de los primeros rubros que recortan en los gobiernos, y en Colombia particularmente hay una ley de bibliotecas hoy, afortunadamente, una ley de bibliotecas que dice y que básicamente legisla sobre la base de que las bibliotecas públicas deben ser sostenidas por el gobierno, deben tener un porcentaje de IVA que siempre va a la biblioteca. Eso no garantiza, sin embargo, que a largo plazo tengamos esa capacidad de sostenimiento. La pregunta que se hacía aquí, entonces, es cómo llevar la cultura de negocios del ecosistema industrial digital al mundo de las bibliotecas. ¿Cómo ganar dinero para sostener el sistema? Modelos de crowdfunding, tal vez, espacios para creación de startups. CEDESO es el Centro de Desarrollo Empresarial Zonal, que siempre hace parte de los parques biblioteca de la ciudad. En cada parque o biblioteca de nuestra ciudad de Medellín, ustedes encuentran un centro de emprendimiento, que se llama CEDESO, Centro de Desarrollo Empresarial Zonal. Crear coworkings, crear copropiedad de empresas con la biblioteca,
pues Edwin Bedoya, Julián Ángel, Mariela Lopera, Diana Emilina Grisales y Aura Vélez Vasco se dedicaron a intentar, desde la cultura digital, solucionar este problema. Ahora, ¿cómo entonces se puede pensar en sostener la biblioteca desde la cultura digital? Y aquí surgieron ideas tan interesantes como, por ejemplo, la biblioteca Contigo. Es el diseño de estrategias que permitan la descentralización de servicios de cultura digital, con programas que incluyen el préstamo de dispositivos a hogares e instituciones y realización de actividades comunitarias como bazares o ferias barriales. La segunda idea fue plataforma web abierta para gestionar y visualizar en tiempo real las ideas, planes o proyectos de la comunidad o internas en todas sus fases: propuestas, formulación, implementación, ejecución, registro de resultados e indicadores y evaluación. ¿Por qué llegamos a esta idea en un asunto de sostenimiento de la biblioteca? Porque pensamos, y eso fue un resultado de todo este proceso, repito, que surge de los mismos actores del sistema y no de nosotros como facilitadores, sino de ellos mismos, que una forma de garantizar la financiación de la biblioteca pública es hacerla visible. Hacerla visible implica llevarla más allá de los muros de la biblioteca. Hacerla visible implica convertirla también en un nodo de transparencia para el gobierno. ¿Cómo de transparencia para el gobierno? Ideas tan interesantes como que los recursos en los que se invierte todas estas dineros del IVA dentro de la biblioteca sean transparentes, es decir, que haya una página web dentro del sistema que diga: mire, usted como ciudadano quiere ver en qué estamos invirtiendo dentro de la biblioteca los recursos del IVA que usted mismo nos provee, aquí están estos recursos. Pero incluso ir más allá, proponía este grupo llegar a promover los datos abiertos del Open Data y otros datos de gobierno desde la biblioteca misma y como ejemplo en la biblioteca, para que la biblioteca se convierta en un auditor de la transparencia de los gobiernos y en ese sentido que se convierta en una necesidad social que pueda, si es recortada financieramente hablando, ser defendida por sus usuarios mismos, por la ciudadanía, que es, digamos, el fin último de la biblioteca. Esa fue la solución más interesante a la que se llegó con la sostenibilidad financiera de las bibliotecas públicas. Obviamente se pasaron por otros prototipos como el asunto de publicidad dentro de las bibliotecas, el asunto de incluso promover desde la biblioteca el servicio de información local, que hoy es parte de los parques biblioteca. Cada biblioteca de Medellín, cada parque de biblioteca tiene una sala mi barrio, es decir, un lugar en el que las personas pueden encontrar información local de comercios, información de historia, información de memoria. Una de las ideas de este grupo era, bueno, ¿y por qué no convertimos esa sala mi barrio o ese sistema de información local en un producto que pueda vender la biblioteca a empresarios del sector o a empresarios interesados en ingresar al sector? Es un proceso más complejo porque ustedes saben que como biblioteca pública poder vender servicios es un asunto delicado, que además es un asunto que puede generar reacciones adversas en la comunidad, pero llegó a plantearse ese tipo de soluciones. Bueno, el problema 3. ¿Cuál fue el problema 3 detectado? Este es uno de esos títulos que, como les decía ahora, es muy pomposo y es complejo, pero es bastante fácil de entender. El problema 3 es la infrautilización de las bibliotecas públicas como interfaces para potenciar el factor red y el empoderamiento ciudadano. Hay un error, no es potencial sino potenciar, es decir, para amplificar la capacidad de la biblioteca para el empoderamiento ciudadano y para crear redes ciudadanas. La pregunta que se les hacía a los miembros de este equipo es: ¿hay que convertir a las bibliotecas públicas en un espacio wiki, un espacio colaborativo? ¿Hay que implementar estrategias de gamificación dentro de la biblioteca? ¿Hay que desburocratizar la creación de redes? Y se partió de algunos temas de reflexión como, bueno, ¿cuál es el perfil de quien debe trabajar en una biblioteca pública? ¿Qué competencias de cultura digital debe tener esa persona? ¿Cómo se crean redes sociales de baja tecnología? Ojo con esto, que muchas veces cuando hablamos de redes sociales
tendemos a pensar en Facebook y en las redes sociales digitales, pero las redes sociales son básicamente los esquemas de colaboración entre individuos y organizaciones más allá del mundo digital. Las redes sociales existen desde que existimos como sociedad y básicamente la biblioteca siempre ha sido uno de los mayores nodos de creación de redes sociales. Si bien antes esas redes solamente eran o se desarrollaban entre el autor y el lector, hoy se desarrollan mucho más allá de eso. Hoy las bibliotecas son centros para la educación, para la promoción de lectura, para el emprendimiento, para la creación, y en ese sentido crean y conectan personas y organizaciones más allá de la lectura y de la escritura. ¿Cómo entonces una biblioteca puede crear redes sociales de baja tecnología? Para competir, ojo, para competir o complementarse con las redes sociales de alta tecnología que utilizamos habitualmente. Una de los problemas que uno detecta si se sienta a trabajar con bibliotecas es que los bibliotecarios y los bibliotecólogos casi siempre creemos que las salas de informática son nuestra competencia. No las consideramos como aliados dentro de la biblioteca. Y en ese sentido, cuando vemos a nuestros usuarios en las salas de informática navegando en Facebook o jugando casi todo el tiempo, pensamos que no están aprovechando la oportunidad de estar en la biblioteca. Pues hombre, aquí se trataba de voltear la torta, de darle una mirada desde el otro sentido y decir, bueno, ¿y por qué más bien nosotros no competimos o entramos a ser parte de esas redes sociales y de esos juegos y creamos dinámicas de gamificación en la que las personas, los usuarios que estén en Facebook encuentren juegos sociales que los inviten a estar dentro de las colecciones digitales o análogas de la biblioteca y que compitan y que además aprendan en el proceso? Otra de las reflexiones que se les pidió hacer fue precisamente hacer que los ciudadanos utilicen mejor esas redes sociales digitales para la creación de su marca digital, para la superación personal, económica e intelectual de los ciudadanos. Pues Alonso Arias, Carlos Sánchez, Camilo Giraldo, Marián Montoya y Juan Monsalve se encargaron de crear las soluciones o los prototipos para solucionar este problema. La idea que se les ocurrió es, y la voy a volver a leer porque la leí ahora por error, es la biblioteca contigo, el diseño de estrategias que permiten la descentralización de servicios de cultura digital, con programas que incluyen el préstamo de dispositivos a hogares, más allá de los muros de la biblioteca, e instituciones, y la realización de actividades comunitarias como bazares o ferias barriales. Recuerden que aquí estamos creando red, ¿sí? Y los bazares y las ferias barriales crean red entre las organizaciones de los espacios comunitarios anexos a la biblioteca y las personas que vienen a visitarla. Además, experiencias como la que ya está llevando a cabo la Biblioteca La Loma, que hace parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín, la Biblioteca Pública Piloto Filial La Loma, es el nombre completo, creó una red mesh, es decir, creó una red Wi-Fi propia que tiene un impacto en su zona cercana, en su barrio cercano, y que es una red independiente de Internet. Una red que en este momento tiene toda Wikipedia almacenada. Wikipedia, ustedes saben que está licenciada con Creative Commons. Ellos se acercaron a Wikipedia, le dijeron que si tenían esa posibilidad, dijeron por supuesto que sí. Descargaron toda Wikipedia, la pusieron en un servidor de la biblioteca. Hoy cualquier persona de la zona puede acceder a Wikipedia a través de esta red, sin estar conectado a Internet, a través de sus dispositivos móviles, a través de sus dispositivos laptop, etcétera, simplemente conectados fuera de la biblioteca. Este proyecto de la biblioteca surgió después de este proceso de planeación participativa y se ha ganado hoy un premio internacional de software libre gracias a esta propuesta de valor que está haciendo la Biblioteca Pública de La Loma. Más allá de eso, solucionamos otros problemas con la creación de redes, como planteados incluso dentro de la bibliografía de contexto de este proceso Aula School, como por ejemplo la conexión de las personas que necesitan información con las personas que la tienen, es decir, no con los objetos o con los ítems, si lo queremos en términos bibliotecológicos, que lo contienen. ¿Cómo así? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de llegar al punto, esto fue una de las cosas que se planteó, de clasificar o catalogar el conocimiento que tiene un ciudadano particular. Es decir, yo tengo un historiador dentro de mi biblioteca, un historiador que viene mucho a mi biblioteca, un historiador del barrio. ¿Por qué no tenerlo como un ítem
dentro de mi catálogo, de tal manera que cuando alguien busca historia La Loma, para ponerle ejemplo de esta biblioteca, aparezca el nombre de la persona y yo pueda decirle a la persona, venga, que esta persona tiene una pregunta para usted, siéntese en la biblioteca y comiencen a hablar. Esa fue una de los asuntos que se conversaron, aunque no fue el prototipo final, porque repito, el objetivo del proceso de Design Thinking es que cada equipo tenga un prototipo final para la solución de problema, un solo prototipo del que estén apropiados lo suficiente como para llevarlo a cabo. El problema 4, para que vamos acelerando la conferencia, es la planificación estratégica en periodos muy largos de tiempo, lo que significa la dificultad de capacidad de cambiar y el ensayo y error. Ustedes, si hacen parte de bibliotecas públicas, se han dado cuenta que muchas veces la planeación de las bibliotecas públicas está alineada con los planes de gobierno, que cuando, sobre todo en Latinoamérica, cuando hay cambio de gobierno, quiere cambiar todos los planes, quiere cambiar los logos de todo, quiere cambiar incluso los edificios, porque nos quedamos con la idea de los faraones y queremos dejar unas obras gigantes y borrar las obras de los anteriores. Pues eso era un problema para las bibliotecas, sigue siendo un gran problema para los sistemas de bibliotecas, pero queríamos implementar esa frase tan cliché de la innovación, que es: no hagas un plan, sino mantente planeando. ¿Cómo hacemos un marco estratégico en lugar de un plan estratégico? Es decir, ¿cómo creamos una tubería a través de la cual pueda moverse la biblioteca, pero que finalmente la lleve al mismo objetivo? Esas preguntas de la creación de un plan estratégico, de una planificación estratégica continua, a través de metodologías como Lean Startup, como Design Thinking, como Smart Failure, es decir, como la falla inteligente, falla rápidamente y a bajo costo, como la gamificación, equivocarse rápido y barato, fue lo que trataron de resolver María Cristina Álvarez, Alfredo Luis Vázquez Elorza, Juan Gabriel Tobón Delgado y Sergio Alonso Carvajal Posada. Si ustedes ven este video, que repito encuentran en j.mp/outliers aprender 3C, se van a dar cuenta de las dinámicas de este grupo. ¿A qué prototipo llegó este grupo que trató de resolver el asunto de la dificultad de la planeación? Llegaron al prototipo llamado tecnoexploradores. ¿Y qué son tecnoexploradores? Los tecnoexploradores son un equipo de trabajo, no solamente constituido con los miembros del sistema de la biblioteca, sino con usuarios de la biblioteca, que está encargado de hacer un seguimiento continuo a las tecnologías emergentes y su relación con el contexto político, económico, social y cultural inmediato. ¿Esto qué va a hacer? Es que ellos tengan un grupo casi que como de vigilancia tecnológica, ¿sí? Un grupo que puede llegar a ser un grupo que incluso llegue a administrar en algún momento dado Big Data si se hace la propuesta, porque es un grupo de todo el sistema, no es un grupo de una biblioteca en particular, sino de todo el sistema. Esto favorece la actualización permanente del plan, la generación de nuevas ideas y la diversidad en la oferta de servicios que estén de alguna manera siendo presentados en distintas áreas del sistema o incluso fuera del sistema y que puedan ser integrados a él. Finalmente, el último problema, pero no el menos importante, como dirían en cualquier presentación, es el problema de la escasa producción y distribución de la memoria digital local. Este fue el título que se le dio. Yo lo pondría mejor como la escasa producción y distribución de memoria local en digital. Es decir, cómo generamos y mantenemos desde el sistema de biblioteca la memoria local a través de la digitalización de la misma. Memoria digital y conocimiento, digitalizar la memoria histórica y contemporánea de la ciudad, potenciar la producción y distribución de contenido hiperlocal. Y aquí participaron Olga Acosta, Gabriel Jaime Vanegas, quien es el director de la Biblioteca La Loma, que lleva a cabo una cantidad de procesos muy interesantes de cultura digital en su biblioteca. Sandra Milena Valencia, Yamilet Gallo, Juliana Arango, Natalia Zuluaga y Gabriel Fernando Londoño, ustedes pueden ver el video para más detalles, llegaron a una muy interesante solución. Y la interesante solución es, o se denominó, el Plan de Emergencia para la Innovación. Establecer un sistema de alarma y reacción temprana para responder con prontitud a las oportunidades o amenazas que se generen por cambios en el entorno. ¿Esto qué significa? Esto significa hacer un seguimiento no solamente de las necesidades informacionales del contexto, sino
del contexto social, del contexto económico, del contexto político, del contexto legal, que afectan directamente su biblioteca particular, cada una de las bibliotecas del sistema, y poder determinar esos disparadores en los cambios del contexto, cómo los puede enfrentar la biblioteca, ¿sí? Y esos disparadores dejarlos registrados. Una de las propuestas interesantes de este grupo fue llegar a crear una caja de la memoria viajera, una caja análoga, una caja literalmente hablando, que vaya por ciertas casas o lugares del barrio y en donde la gente pueda escribir análogamente en textos sus memorias, pueda dejar algunos objetos para que otros lo vean, para que circulen esos objetos y esas memorias por el barrio y después algunos de ellos sean clasificados y catalogados dentro de la sala Mi Barrio, incluso digitalizados y llevados a estrategias o integrados a estrategias como este prototipo del que hemos hablado, que es el Plan de Emergencia para la Innovación. Este plan de emergencia lo que hace es establecer una unidad de la información, establecer en la unidad de información, perdón, la cultura de innovación continua, pero además la capacidad de respuesta inmediata, que es una de las cosas que nosotros perdemos por la obsesión, como bibliotecólogos que tenemos muchos, de clasificar y catalogar la historia, pero no de, digamos, estar al tanto de lo que está sucediendo en este momento y en esa medida reaccionar ante esa actualidad que se está llevando a cabo. Finalmente, estos 5 problemas, les decía, fueron los que enfrentaron los participantes del proceso. Finalmente, ¿qué es hoy el sistema de bibliotecas públicas gracias a este plan de cultura digital y al plan estratégico en general de la biblioteca? Ojo, hay que decir, y tengo que hacer una pausa, el plan de cultura digital es solamente uno de los componentes del plan estratégico del sistema. El plan del sistema tiene varias líneas. La línea de promoción de lectura, la línea de promoción cultural, la línea de memoria y patrimonio y la línea de cultura digital, además de una transversal de trabajo colaborativo. Cada una de estas líneas se desarrolló en paralelo. El plan estratégico se desarrolló conjunto y en paralelo. No solamente con Outliers School, sino con la tercera mirada, que es una organización colombiana que también desde lo sociológico, antropológico y comunicacional ayuda en la construcción, en la facilitación de procesos de planeación participativa como el que acabamos de ver. Hoy las bibliotecas en Medellín, gracias a este plan, tienen esta máxima o este mantra como su mantra principal. Si podemos leer la ciudad como se puede leer un libro, para Medellín las bibliotecas son parte fundamental del capítulo del encuentro ciudadano. Es decir, nosotros tenemos las bibliotecas para crear redes. Eso hacen nuestras bibliotecas en Medellín. Y en ese sentido tienen 5 actividades principales. El intercambio e incidencia para facilitar la construcción de conocimiento y compartirlo. El acceso a la información pertinente con el territorio. La innovación colaborativa para promover la creatividad colectiva. El ser espacios de encuentro acogedores, incluyentes, plurales, con entornos virtuales de interacción y dispuestos en toda la ciudad. Y el ser espacios de formación e información que acerca a la comunidad al conocimiento relevante y a las oportunidades para su desarrollo humano integral. Además, hoy el sistema de bibliotecas no solo tiene bibliotecas, tiene centros de documentación, tiene el archivo histórico y su información no está solamente en libros de texto, periódicos y revistas, sino en audio y video, en internet y más importante aún, en las personas. Son las personas las que hacen parte de estos nodos de información, de estas redes de información, que no solamente hacen uso, sino que producen la información para y en las bibliotecas de Medellín. Hasta aquí, llegamos con la presentación del sistema del Plan de Cultura Digital para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Si tienen preguntas o si quieren trabajar con Outliers o facilitar algún proceso en sus bibliotecas con Outliers, ahí está nuestra dirección web y mi Twitter, que es @Medellín, por si alguno pues quiera contactarme o responder preguntas posteriores. Perfecto, Santiago. Muchas gracias. Excelente presentación, sin duda. Si tienen consultas, las pueden realizar por los distintos canales que tenemos disponibles. Twitter, Facebook,
en nuestro foro en la página web y también por el chat que tenemos acá. Muy bien. Yo quiero saludar a Natalie Baur, @Natalie M. Baur, nos está siguiendo y está por ahí tuiteando. Bien interesante. Bueno, yo veo que hemos tuiteado bastante, entonces no alcanzo a ver mucho. Voy a activar ya mi cámara. Qué pena que tenía ahí finalmente el otro. Bueno, estoy aquí leyendo el Twitter y veo que hay bastante interacción, pero entonces me es difícil encontrar las preguntas. No sé si ustedes quieran resolver algunas. Fernando o Cristian. Sí, teníamos una consulta que la planteamos hoy día en la comunidad, particularmente Fernando, que era relacionado con la participación del usuario dentro de esta planificación o de esta participación o esta innovación colaborativa. ¿De qué forma incluirlo para que sea efectiva su participación? Muy bien. Les decía al principio de la charla que la planeación participativa y el design thinking es válido en la medida en la que todos los actores de un sistema participan, o al menos un representante de cada uno de esos distintos actores. En el caso de Plan Bibliotecas MDE solicitamos que usuarios del sistema participaran. Finalmente fueron muchos a la contextualización, a la primera parte del proceso, pero al final participaron muy pocos. En un proceso de integración exitoso de estas tecnologías, se debe lograr detectar e incluir en el proceso de planeación no solamente al usuario de la biblioteca, a quien ya está enganchado con la biblioteca, sino aún más a quien sabemos que no va a la biblioteca y tiene alguna razón que está relacionada con la cultura digital para no ir a la biblioteca. Si nosotros podemos integrar a esa persona en la planeación, tenemos la visión de quien tiene las razones para él válidas de no usar los sistemas de bibliotecas. En ese sentido, podemos desde su perspectiva solucionarlo, porque la validez de un proceso de design thinking, les repito, es que como la solución viene de los mismos participantes, al final se apropian de la construcción de esta solución y se apropian de la ejecución de la solución. Entonces, Fernando apuntaba a un dato muy correcto. En la medida en la que yo pueda integrar a todos los posibles actores, la solución va a ser mucho más efectiva. Y eso pasa no solamente por los usuarios, sino por quienes sabemos que hoy no son usuarios y que están solucionando sus necesidades informacionales o las necesidades que soluciona una biblioteca a través de otros medios distintos a la biblioteca. Perfecto, Santiago, muy claro. Otra consulta también que aparecía acá era de alguna forma qué herramientas utilizan para medir la efectividad de este proceso. Bueno, uno de los problemas que teníamos, que se planteó o que planteaba la Subsecretaría de Cultura, Biblioteca y Lectura cuando comenzamos el proceso, es que la efectividad de las bibliotecas muchas veces era medida por la cantidad de personas que ingresaban, ¿sí? Y los parques biblioteca de Medellín tienen una característica particular, es que casi siempre son tres áreas separadas. Un área de biblioteca, específicamente hablando de colecciones, de libros, que incluye muchas veces las salas informáticas. Otra área que es la sala de auditorios y de espacios culturales, y otra área que es el área de emprendimiento, de desarrollo empresarial, de lúdica, de deportes. Entonces la gente entraba al parque de biblioteca, pero podía entrar a un lugar distinto a las colecciones, ¿cierto? Lo que empezó a pasar después de hacer este plan de cultura digital y este plan estratégico para las bibliotecas es que se empezaron a medir factores distintos. Para el plan, específicamente para el plan de cultura digital, nos preguntamos, por ejemplo, por qué el OLIV, el sistema el catálogo público, ¿sí? El catálogo público en línea, por qué no medía la cantidad de búsquedas en el sistema y me entregaba a mí las búsquedas no encontradas. Eso no lo estaba haciendo, hoy ya lo hace. Es decir, yo necesito saber no solamente cuántas veces alguien buscó y encontró, sino cuántas veces alguien buscó y no encontró, pero además qué era lo que estaba buscando que no lo encontró, porque yo necesito tener un dato de cuál información puedo comprar a través o adquirir o dónde la encuentro a través de esas búsquedas no encontradas o no satisfactorias. ¿Por qué no medíamos la entrada a los espacios específicos? ¿Por qué no medíamos los tiempos en los que
entregábamos una respuesta específica. ¿Por qué no medíamos no solamente la estancia en la sala de informática, sino a través de miradas simplemente, a través de la gestión de la persona encargada de la sala, en qué páginas estaba navegando la gente normalmente? Porque ese dato no lo teníamos, porque parecía ser riesgoso para los gobiernos si lo presentábamos. Esa no es una respuesta que podemos dar en un sistema de bibliotecas públicas, porque el sistema de bibliotecas públicas tiene que ser transparente para el ciudadano y tenemos que saber la mayor cantidad posible de datos para entregar al ciudadano lo correcto. Ojo, esto no significa entregar al gobierno esos datos, significa manejarlos con suficiente propiedad en las bibliotecas para entregar a satisfacción la información, ¿sí? Porque hay una contraposición que sale ahí, o hay un problema legal que resulta de esto, y es el problema de la privacidad y la intimidad. Muchas veces hay usuarios que no quieren saber en qué páginas se navega, que lo que vimos en Estados Unidos cuando, después de la lucha contra el terrorismo, contra el terror, que se pedía abrir los datos de consulta de los ciudadanos. Bueno, no hay que llegar a ese nivel, no hay que llegar a asociar un ciudadano con una búsqueda determinada, pero sí saber cuáles son las búsquedas, sí saber cuáles son las estadísticas generales, y a eso deben llegar las bibliotecas, y eso se planteó. Más interesante aún, en el plan de cultura digital y en el plan estratégico para el sistema de bibliotecas, se determinaron métricas no solamente cuantitativas, sino cualitativas y socioculturales, es decir, la integración de datos que vienen del social CRM, es decir, de lo que los ciudadanos están poniendo en redes, con lo que los ciudadanos están haciendo dentro de la biblioteca y con lo que nos dan ellos, digamos, un poco abiertamente, con lo que publican en redes, con lo que dicen, con lo que uno puede sentarse a analizar. Cada cierto tiempo este grupo de tecnoexploradores del que hablamos ahora se sienta a analizar no solamente las tendencias que hay en tecnología y cultura digital, sino las tendencias de su comunidad. ¿De qué está hablando mi comunidad en Twitter si es que está en Twitter? ¿De qué está hablando en Facebook si es que está en Facebook? ¿Qué grupos tiene? ¿Sí? ¿A qué entidades viene a consultar más? ¿Cuáles son las colecciones que más consulta? ¿El desarrollo de colecciones está alineado con eso o no? Son métricas que salieron y que resultaron de este proceso de planeación participativa. Perfecto, Santiago. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta, porque sabemos que Santiago tiene un compromiso en unos minutos. Y la última pregunta que me plantean es, ¿cuáles fueron los más grandes obstáculos para llevar a cabo este proceso? Bueno, hay que decir que al principio, como una de las condiciones que pusimos fue invitar a quienes eran muy detractores del sistema de bibliotecas, que aún así hacían parte del sistema, es decir, hay empleados del sistema que el sistema mismo sabe que son muy detractores de trabajar en equipo, de las políticas que se venían estableciendo. Entonces, un poco conquistar a las distintas personas para asegurarles y para que tengan la certeza de que este proceso lo hacen ellos y por ende ellos se apropian de la solución, fue una de las cosas más difíciles que como facilitadores vivimos. Al final, y lo hablo desde la perspectiva de los facilitadores, al final estas personas fueron de las que más participaron. Lo más interesante es que quienes eran más detractores fueron al final quienes más ideas pusieron, ¿sí? Aunque al principio eran más reacios. Así que esto da fe de un proceso muy interesante. Ya hablando de gobierno, ustedes saben que, bueno, al final los gobiernos tienen un ritmo de trabajo un poco más lento de lo que uno está acostumbrado cuando trabaja en el sector privado. Entonces, la ejecución del plan, el desarrollo del documento final, tardó un poco más de lo esperado, todavía de hecho no se ha publicado, pero ya mucho está en ejecución. Es decir, como lo interesante es que las personas fueron las que crearon las soluciones, esas mismas personas se los llevaron y dijeron, bueno, a mí la Secretaría todavía no me ha pasado rubros para el sistema, pero es que esto lo hace la comunidad misma, esto lo hago yo, entonces empecemos a hacerlo. Y es más fácil, como decía uno de nuestros directores de biblioteca, pedir perdón que pedir permiso, ¿sí? Cuando se trata de gobierno. Entonces yo empiezo a hacerlo y luego vemos qué pasa. Eso es lo interesante de este proceso. Sin embargo, pues hay que considerar los tiempos de gobierno, es una de las grandes dificultades que se presentan en estos procesos. Perfecto, Santiago. Muchas gracias, excelente presentación. Agradecer también a todos los participantes. Esperamos que haya sido de utilidad para conocer
una nueva experiencia en tema de bibliotecas públicas, y los dejamos invitados obviamente para la próxima semana, que tenemos el webinar Gestión Documental y el Reto del Software Libre con OpenKM. Esto a cargo de Jesús Jiménez. OpenKM es un software de gestión documental, software libre, así que los esperamos a todos el próximo martes, en el mismo horario, 20 horas Argentina, 19 horas Chile. Pueden ver también todo el horario en nuestro sitio web, aprender3c.org. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias Santiago, y nos despedimos. Gracias a ustedes, nos vemos pronto. Adiós. Y por eso pues acepté su invitación a hablar un poco de la experiencia que tuvimos con Outliers School y con la planeación participativa del proceso de cultura digital en biblioteca del sistema de Medellín. No sé si quieren que comencemos, tenemos ya gente en espera. ¿Cuál es el enlace que puedo compartir en redes? Compartimos el enlace en nuestro sitio de Facebook y estamos transmitiendo directamente desde el sitio de Aprender. Perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, entonces voy a dar comienzo con la conferencia. Yo espero que quienes participan básicamente nos mencionen. @aprender3c es la cuenta de ustedes, de la que estoy gentilmente invitado, y mi cuenta es @Medellín, MEDJEAN. También podríamos usar como recomendación el mismo hashtag que usamos para el proceso de planeación en bibliotecas, que era Plan Bibliotecas MTE, es decir, el numeral, el símbolo numeral, Plan Bibliotecas MDE, que es la sigla. Permítame, abro la presentación. Confieso que es la primera vez que hago un webinar, así que estoy, como dije, aprendiendo. Traté de hacer una presentación con un poco más de texto de lo usual, considerando que la presentación pueda estar separada también del video en un momento dado, y que ustedes tengan toda la información de la presentación disponible básicamente en los slides. Bueno, a partir de este momento están ustedes entonces viendo la pantalla de la presentación. No sé si la ven completa. Ahí está, Santiago. Yo no veo, la veo un poco cortada. Ustedes pueden ver, para empezar, aquí una pequeña imagen, una panorámica que tomamos de una parte del proceso de planeación. Esto es en una de las terrazas de nuestros parques biblioteca. Pueden seguir también en el Google Drive. Les voy a poner el enlace de la presentación que está montada en Google Drive, por si ustedes quieren tener control de los slides desde su cuenta. Denme un segundo y les menciono el enlace directamente. Bueno, para contextualizar el proceso de planeación, es interesante empezar con esta frase de Outliers School. La excelencia y el talento se cultivan y deben trabajarse. En estadística, un outlier es un dato que es extreme outer edge of what is statistically possible. Es decir, es un dato totalmente fuera del límite posible estadísticamente. En castellano se traduce como un valor atípico o fuera de serie. Eso es Outliers School. Y Outliers School básicamente es un método, ¿sí?, basado en Design Thinking y en Learning by Doing. Es decir, lo que en español se ha llamado el pensamiento de diseño y, en otras palabras, aprender por hacer. Es decir, aquí lo importante es la ejecución, más que la filosofía que se pueda dar alrededor de un problema determinado. Y Outliers School ha trabajado con nuevas ideas de diseño educativo, cultura, comunicación digital, narrativas transmedia, gestión del conocimiento, siempre con aprendizaje basado en resolución de problemas y prototipado de soluciones. Aló, muy buenas noches.
Lo invitamos a una nueva jornada de Aprender 3C. Bueno, antes de comenzar, quisiera, a nombre del equipo del proyecto, dar un gran abrazo a la distancia a Fernando Ariel, que acaba de ser padre el día de ayer, así que por eso justamente nos puede acompañar. El día de hoy contamos con la presencia de Santiago Villegas, quien ya está acá esperándonos. Santiago es estratega digital y está orientado a la gestión del conocimiento. Es especialista en social media, web semántica, tecnología e innovación. Y tiene una vasta experiencia en consultorías relacionadas con principios de la cultura digital, con estudios superiores en ingeniería y bibliotecología, estudiante además en curso de ciencia de la información y capacitación formal en alta dirección, gestión de la innovación y planeación participativa. Es además conferenciante y docente invitado en tópicos relacionados con biblioteca, cultura digital, emprendimiento, redes sociales y tecnología. Muy bien. Gracias Fernando, gracias Cristian, perdón por la introducción. Y gracias a todos por la invitación, ¿no? Fernando, Gabriel y a Fernando Ariel también un saludo muy especial por su nuevo hijo, ¿no? Que seguramente traerá bastante felicidad a toda la familia, a él y a su esposa, que también hace parte de este grupo de infotecarios del que tengo pues el lujo de pertenecer junto con ustedes. Cristian, muchas gracias. Yo diría que antes que todo eso que dijiste, yo soy aprendiz de bibliotecología permanente. Eh, Todo el tiempo estoy aprendiendo. En ese sentido, considero que compartir el conocimiento es parte vital de ese aprendizaje. Outliers School. Y finalmente, el tercer miembro directivo de Outliers School es Carlos Escolari, quien es doctor en lingüística aplicada y lenguajes de la comunicación, y que ha escrito también una gran cantidad de libros, hipermediaciones, hacer clic hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales, de esos títulos pomposos que mucha gente no entiende, tengo que decir. Yo, por ejemplo, tengo que estudiar mucho de qué se trata la sociosemática, tuve que estudiar antes de leer el libro. Pero es bastante interesante lo que hace Carlos Escolari. Hoy tiene un curso abierto, un MOOC, sobre series de televisión y sobre el tema de cultura digital y de hipermediación y de transmedia en estas series de televisión, al que ustedes se pueden inscribir desde hipermediaciones.com o desde digitalismo.com. Para el caso de bibliotecas, específicamente hablando, nosotros tenemos además otros miembros dentro del equipo. Giancamilo Vergara es comunicador social con máster en estética, vive aquí en Medellín, Colombia. Fue quien de alguna manera coordinó el proceso con el gobierno de la ciudad. Y yo, quien soy el líder de, pues Santiago Villegas, quien les habla, que soy el líder del área de bibliotecas para el proyecto Outliers School, porque el proyecto Outliers School trabaja en ocasiones con educación, en ocasiones con comunicación digital. En el caso de bibliotecas, yo soy quien lidera el proceso. Bueno, déjenme un segundo, les doy el enlace de esta presentación, porque cometí el error de no ponerlo dentro de la presentación misma, pero como les dije, estamos aprendiendo por primera vez. Este es mi primer webinar, ¿no? Y con este enlace, lo más interesante de Outliers School es tal vez el equipo con el cual tengo el honor de trabajar. En Outliers School tenemos a 3 directores, o quienes fueron los gestores de la idea. Los gestores de la idea los voy a presentar rápidamente para que pasemos la planeación del proyecto. Es Hugo Pardo es de Autónoma de Barcelona, pero además es autor de unos libros bastante conocidos en cultura digital. Geekonomía, que es el último escrito por Hugo Pardo,
y Planeta Web 2.0, que escribió junto con Cristóbal Cobo, que vamos a ver que es otro miembro del sistema. Además, Hugo Pardo, gracias a este proyecto de bibliotecas, comenzó a escribir un libro que está muy próximo a lanzarse. En los próximos días, en no más de un mes, estará lanzándolo, que se llama Opportunity Valley, o el Valle de la Oportunidad, y tiene un subtítulo muy sugerente, es ¿cuáles lecciones aún no hemos aprendido en cultura digital en estos 20 años que llevamos pues básicamente aplicándola? Es como lecciones aún no aprendidas sobre la cultura digital. Otro de los directores es Cristóbal Cobo. Cristóbal Cobo también algunos lo conocerán por el libro Aprendizaje Invisible. Aprendizaje Invisible es un libro que tiene más de 30.000 descargas, es un libro abierto, disponible, y que pueden ustedes descargar en el enlace que ven allí en la presentación. Además de haber escrito junto con Hugo Pardo Planeta Web 2.0. Cristóbal es Research Fellow del Oxford Internet Institute, es tal vez el instituto que trabaja con Internet más prestigioso del planeta, y allí coordina investigaciones alrededor del futuro de las tecnologías y el impacto de Internet, y es parte principal de los mentores o de los directores de